Vamos a hacer un recorrido muy rápido sobre lo que es la tipografía y de dónde surge justamente ese concepto de la tipografía cuando comienza a revolucionar las comunicaciones en el mundo. La tipografía surge desde los manuscritos, desde los primeros alfabetos. Tenemos nosotros aquí las personas que en diferentes épocas hicieron algo por lo que utilizamos ahora como alfabeto. Todas esas grafías, todas las mayúsculas, las minúsculas, las itálicas, todo lo que utilizamos en la escritura actualmente fue dado justamente por estas personas. Carlomagno, lo más importante que hizo fue crear un alfabeto, que es el alfabeto latino que utilizamos actualmente. Él separó las palabras, antes eran unidas, y creó una minúscula. Juan Gutenberg, ¿qué hizo? Hasta aquí, Carlomagno trabajó con los manuscritos y con la escritura caligráfica. Juan Gutenberg lo que hizo fue crear el tipo móvil. Tomó la letra gótica antigua, creó el tipo móvil y por consecuencia creó la imprenta para la impresión de esas matrices. Aquí fue donde vino la revolución justamente a nivel de comunicación, porque desde que se comenzó a fundir en metal se le llamó tipografía. Nicolas Jenson, con el invento de Gutenberg, toma el invento y toma la letra clásica romana de la columna de Trajano y desaparece la gótica antigua, que solo duró unos 30, 40 años, pero siguió en Alemania, continuó en Alemania porque es la letra oficial allí, pero pasó a Europa, fue la clásica romana, empezaron a fundirse todo tipo de familias tipográficas que fueron adoptándose oficialmente en cada país diferente a Alemania. Aldus Manutius fue el empresario de esa época que regó por toda Europa el invento de Gutenberg y todos los diseños tipográficos de las clásicas romanas. También diseñó la letra cancilleresca y llevó la cursiva o itálica, esa inclinada que no había antes en los alfabetos que habían sido fundidos. Y de aquí él contrató y promovió a grandes diseñadores. Aquí los nombres de muchas tipografías son los apellidos de esos diseñadores en diferentes épocas, como lo vemos aquí. Y Fermín Didot fue la última persona ya después de la Revolución Industrial que viene con el invento de su abuelo a crear el punto tipográfico, una medida para todo sistema gráfico. Y también diseña la escritura inglesa o la plumilla, que es de la antigua cancilleresca, que viene a ser fundida en metal. Eso fue todo lo que se hizo a nivel de la tipografía. Aquí vemos, para ir un poco atrás, Carlomagno, cómo hizo él, cómo cogió las caligrafías de su época, las unciales y semiunciales utilizadas por los sacerdotes, y cómo creó la minúscula. Y aquí tenemos el primer alfabeto latino. Una cosa importantísima de destacar es cómo los chinos, todos los inventos que ellos hicieron fueron llevados por los árabes hacia el África y subieron por España hacia toda Europa, se diseminó por toda Europa desde el Mediterráneo. Ellos inventaron el papel, el pincel, la tinta y el tintero, que son los 4 elementos del arte, inclusive actualmente del arte chino. Además de eso, inventaron la xilografía, que son los sellos en madera. Ellos fueron experimentando en diferentes materiales, con cerámica, con rocas, etcétera. Inventaron la pólvora, la brújula. Entonces a ellos se les debe justamente el invento de lo que es los inicios de esa tipografía, de cómo Gutenberg tomó esa xilografía para su invento. Aquí tenemos antes de Gutenberg cómo los sacerdotes en los monasterios hacían la famosa impresión tabelaria, cómo hacían xilografía en una tableta, cómo hacían las tallas en madera, cómo colocaban los textos justamente en la misma tableta, no eran separados, todo ubicado exactamente en el mismo formato. Y aquí tenemos un manuscrito de una Biblia, de todos estos documentos hechos en pergamino, algunos en papiro, pero veamos la belleza iluminación de dibujo e ilustración, y todo hecho a mano por copistas que se formaban justamente
por los sacerdotes en los monasterios. Si había una persona que dictaba y habían 30 copistas, 30 libros eran los originales que salían para ser distribuidos. Así era como se veía la cultura en esa época. Aquí el manuscrito al gótico, esto es importante, como Carlomagno, después de recuperar todos los territorios que habían sido tomados por los bárbaros, que quemaron varias bibliotecas, toda la memoria de la humanidad a nivel de Occidente, se fue fundiendo toda una cultura del manuscrito anterior, de la carolingia, justamente a la letra gótica manejada por los germanos y por ciertas tribus bárbaras. De ahí surge ese gótico. Y aquí tenemos Gutenberg, era alemán y por supuesto por eso utilizó la gótica antigua para su Biblia de las 46 líneas y posteriormente la de 32 líneas. Aquí vemos alfabetos y letras entreveradas, como se pueden ver aquí. Entonces, realmente el invento de Gutenberg son los tipos móviles. El tipo era xilógrafo y por un accidente de trabajo, cuando tenía que remendar o arreglar cualquier error que cometía dentro de esas tallas en los bloques de madera, tenía que aparte tallar el pedacito y pegarlo en el original. Entonces se dio cuenta que podía individualizar esto y creó los alfabetos con gran cantidad de vocales, gran cantidad de consonantes y lo fue organizando en un componedor. Por consecuencia, inventó también la prensa que iba a imprimir esos materiales como observamos aquí, que era una prensa de uva. Aquí tenemos el principio de Gutenberg en la fundición. Gutenberg inicialmente hizo en madera esos tipos, pero consiguió a un socio, era la época de la joyería, de la fundición en metal, y se fundieron los tipos en metal. Y aquí vemos como en una metal muy duro está hecho este lingotico. ¿Sí ven? Esto con presión golpeado sobre un metal más blando, logro una impresión en bajo relieve y como esto me va a servir de matriz para seguir sacando las copias que yo quiera de los diferentes tipos. Aquí vemos el proceso de fundido y cómo crea cada uno de estos tipos. Este es el componedor o la regla donde yo ordeno letra por letra, línea a línea. Aquí tengo que colocarlas a la inversa, los diferentes párrafos que van a componer las matrices para impresión. Y aquí un chivalete donde se guardan ordenadamente justamente las letras, ¿no?, de fundición. Esto desde la creación de Gutenberg hasta la era industrial, casi a comienzos del año 1900, todavía se seguía utilizando la tipografía. Aquí vemos el invento del amigo Gutenberg, lo conoce Jenson, que va a Alemania, y toma de la columna de Trajano un calco de esta letra romana, que es la famosa serifa. Eran tallas que se hacían en mármol, que con esos accidentes de acabado en los remates, y comienza a fundir en metal todas las romanas. Este es el Manutius, y todo lo que él hizo alrededor de crear justamente la evolución, la comunicación a nivel de Europa por la forma en que él llevó todo ese conocimiento de Alemania hacia el resto de Europa. Aquí tenemos, ya pasado el tiempo, Fermín Didot, hacia la Revolución Industrial, cómo creó la Cancilleresca. Esta era una imprenta de la época. Aquí tenemos un periódico con los chivaletes, diferentes familias tipográficas que hacían parte de las familias que utilizaba ese periódico, y tenemos el laptop de la época para que vean una imprenta sin variaciones desde el invento de Gutenberg. Y tenemos aquí las primeras máquinas que producían tipografía, o sea, esos tipos fundidos de manera mecánica. Antes todo se hacía a mano, como lo vimos en el proceso anterior, en la fundición una a una, pero aquí vemos cómo las matrices se van organizando. Esta máquina sirvió para
fundir todos los tipos, y aquí tenemos el punzón pantográfico para crear justamente los diferentes tallas en metal. Y aquí la primera rotativa, cuando se inventa el papel en bobina, justamente eso es lo que le da el principio a la rotativa, con impresión plana muy similar a matrices como la que vemos acá. Y este es el famoso linotipo, que este sí revolucionó definitivamente la era de las comunicaciones, porque aceleró el proceso de fotocomposición, cómo componer los textos, cómo crear aceleradamente esta composición de textos con fundición en plomo. Entonces se creó un teclado donde se tecleaba mecánicamente, iba llevando a unas cajitas, a unos rieles, los textos, esos iban armándose en una línea de un riel, y eso bajaba a un plomo y salía este lingote. Y se iban organizando lingotes tras lingoticos para ir creando los diferentes párrafos. Esto duró más o menos hasta 1950, 1960, donde todavía se veían los linotipos, la fundición en caliente, el tipo caliente. William Morris fue un defensor del artesano, de ese trabajo desde Gutenberg, que producía hermosísimas impresiones de libros, y él solamente creó una imprenta, la Kelso, que imprimía solo libros, justamente en contrapeso a lo que fue la revolución industrial, con la creación de la máquina a vapor, de la mecanización del trabajo, y por supuesto desplazaron toda esa mano de obra, todos esos grandes artesanos que hacían esos libros. Pero esas máquinas que fueron creadas fueron desarrolladas más hacia los periódicos, las revistas ilustradas, hacia posibilidades de publicación publicitarias y de diseño gráfico que fueron desarrollándose en el tiempo. Aquí tenemos los carteles de los famosos cartelistas, que fueron los gestores realmente de la litografía con todas sus investigaciones y todas las tendencias del arte que tuvieron que ver con la tipografía en su momento, y cómo surge el diseño gráfico, por ejemplo, del constructivismo ruso, cómo fue utilizando la tipografía, justamente utilizándose en cada uno de estos movimientos y teniendo una incidencia directa en la creación del diseño y de la misma publicidad. Y tenemos aquí algo importante, que es lo de Didot. Estos son los puntos de los que conforman una letra. La letra M o M, que es la más ancha del alfabeto, es la más cuadrada. 12 puntos, que era la letra más promedio que existía en cuerpos en fundición desde Gutenberg. Se toma como medida esa letra y se divide en 12 puntos horizontales y verticales. Entonces de aquí nace esa medida del punto tipográfico. 12 puntos tipográficos hacen una pica. Una pica son un sexto de pulgada. Ese sexto de pulgada mide 0,44223 milímetros. Esa es la conversión, la equivalencia de pulgadas a centímetros a puntos pica. Aquí tenemos en la anatomía de la letra de qué está formada la letra. Yo tengo fustes curvos, fustes diagonales, fustes horizontales. Tengo las versales y versalitas. Tengo alfabeto en mayúsculas, alfabeto en minúsculas y alfabeto en diferentes tamaños de mayúsculas, que son las versalitas. Todo alfabeto descansa sobre una línea base. Esa línea base, sobre una paralela, va comportando a todas las letras del alfabeto, y hay los fustes que sobresalen sobre esa altura X y los que bajan o suben justamente esa altura X, ascendentes y descendentes, como lo estamos mostrando aquí. Los periódicos utilizaban este tipo de acetatos, porque es transparente, para poder medir las tipografías. Aquí yo puedo ver los cuerpos de las letras. Cuerpo 5, que sería el mínimo que el ojo podría ver. Cuerpo 6, 7, 8, 9, 10. Observen, punto a punto, cuerpo a cuerpo, los tamaños de las letras, para medir
justamente transparente, yo puedo poner encima de un periódico de cualquier publicación una letra de esta sobre una mayúscula y puedo saber qué tamaño de cuerpo está impreso. Igual el interlineado, esto que vemos aquí son las medidas de interlineado para las líneas de los textos. Tengo aquí regleta en centímetros y la equivalencia a puntos y abajo vemos las picas en esta regleta. Y aquí unas medidas en ángulos de las selecciones a color y las medidas de los periódicos a nivel tamaño o formato universal y algunas convenciones de los fonts utilizados en ese periódico. Una cosa importante, antes de la llegada justamente del invento del computador y después del linotipo se comenzaron a utilizar de manera mucho más sistemática, más ordenada, más científico, el uso del proceso de los textos. Entonces se fue a la fotografía, a todo ese proceso fotográfico y por medio de negativos se impactaba papel fotográfico por lentes, por óptica y se lograban las diferentes impresiones de los textos. Aquí vemos las primeras máquinas Linotronic utilizadas para fotocomposición, la primera Composer que tenía una esfera que era intercambiable, que tenía diferentes familias tipográficas, y el Letraset, que se utilizó en publicidad muchos años, era un autoadhesivo, yo colocaba la letra y con presión la desprendía y la pegaba sobre el papel e iba haciendo los diferentes diseños hasta que llega el invento de las primeras computadoras, ¿sí? De esas primeras PC que hacían textos básicos como este que vemos aquí, este carácter digitalizado, completamente pixelado, que justamente esas primeras PC fueron hechas para cifras y para letras, para números, ¿no? Muy sistema analógico. Eso después fue trayendo la parte del pixel hacia lo gráfico para lograr la imagen justamente en los computadores. Tenemos las con serif y las sin serif. Entonces vemos una mezcla aquí de productos, tipografía con serif en todo el tiempo y sin serif también en el tiempo, que vamos a conocer, y vamos a ver las tres grandes familias tipográficas. Esta es una clasificación muy general, hay clasificaciones mucho más profesionales que pueden tener 8 clasificaciones, 10, 12, 15, pero esta es una muy general para que usted la utilice. Hay más o menos unas 170,000 familias tipográficas en el mundo. De esas 170,000, 40,000 son nativas, el resto son variantes de esas nativas. De esas 40,000 hay unas 10,000 para computadores actualmente. Y de esas 10,000 de computadores ustedes tendrán instaladas unas 300 en sus computadores que corresponden a todas estas clasificaciones que vamos a ver aquí. Tenemos la letra con serif o romana. La serifa lo que tiene es esta colita, la gracia o perfil. Colita, gracia o perfil, o remate se le llama también. Tiene solamente variante blanca, bola itálica, y todos los diseños corresponden a estos fustes, a estos remates de acabado, a estos modelos que vemos en los diseños, casi todas utilizadas para texto de lectura. Y tenemos esta que es inventada más o menos a partir de 1900, que es la tipografía sin serie a palo seco, que es la letra oficial de la publicidad y se vino a imponer en la televisión, en los productos audiovisuales, justamente por su impacto visual y por que es mucho más constante en su diseño, en sus líneas, que la sin serif. Entonces yo puedo condensar, expandir la letra. Sobre esa misma tipografía tengo letra light, blanca, bold, black, ultra black, extra black. Tengo muchas más variantes que puedo tener en la romana. Y todas me sirven para titulaciones, sobre todo para hacer estos diseños contemporáneos a nivel de las publicaciones. Tengo las otras, la clasificación de otras que no me sirven ni como texto de lectura ni como tipografía de titulación, que me sirven para hacer logotipos. El logotipo generalmente requiere de tipografía diferente a la de texto de lectura, diferente a la de titulación, que sea un poco más rebuscada para que nadie la pueda copiar. Y aquí tengo una clasificación muy básica de cómo puedo hacer en columnas, en 3 columnas,
colocar todas las romanas que tengo en mi computador, vean. Voy a mi computador y saco todas las romanas, ordenadas alfabéticamente, saco todas las sin serif, con todas sus variantes, y las caprichosas las dejo en una clasificación aparte, en una columna aparte. Entonces ya puedo escoger mi tipografía. Si voy a las romanas y quiero escoger texto de lectura, hago un comparativo, cojo el mismo bloque de texto, es el mismo texto, con la misma condensación, en el mismo ancho de columna, con la misma justificación en bloque, con interlineado, tracker, todo exactamente igual, ¿sí? Y le aplico diferentes tipografías, el mismo cuerpo, vea, y vea lo que pasa con cada tipografía teniendo el mismo texto. Yo así, ahí puedo escoger qué es lo mejor para el ojo. Igual para titulación, yo quiero escoger para el antetítulo, títulos en jerarquía 1, 2, 3, sumario, entresacados, pies de foto, todos los elementos que hacen la titulación, y voy escogiendo de una sola familia tipográfica, dentro de sus variantes, cuál me va a servir justamente para utilizar en el estilo tipográfico que voy a aplicar.